Buenas noches, bienvenidos una vez más a Palabra de Honor, como todos los lunes a esta hora por Canal C y los martes a las 16. 16 horas. 16. Bueno, hoy vamos a tener un programa que sale un poco del formato habitual. Ustedes recordarán, sobre todo los que nos han seguido el programa del año pasado, que en la última edición del año, el 29 de diciembre, yo hablé del tema del triple crimen de General Rodríguez y el negocio del narcotráfico y de la efedrina, y el compromiso de sectores y de personajes del gobierno, cuyo nombre incluso di. El domingo anterior, no ayer, sino el otro domingo, Jorge Lanata, como saben, en su programa Periodismo para Todos, hizo una denuncia también muy categórica, involucrando también al jefe de gabinete en la responsabilidad, ya no solo del tráfico de efedrina, sino del asesinato propiamente dicho. Por tal motivo me pareció oportuno, ya que el tema está y creo que debe seguir estando en la preocupación de los argentinos por la gravedad que implica, en el lugar de hacer una editorial hoy, pasar de nuevo la editorial del 29 de diciembre. Así que van a ver ustedes una editorial que ya seguramente algunos han visto, pero que vale la pena, me parece, que se vuelva a ver. Y bueno, eso explica que también yo esté con un saco de verano cuando ahora hace una temperatura de invierno. Quiere decir, Prudencio, entonces que vos le ganaste al periodista que tiene el programa que trae las noticias vinculadas con temas delictivos más importantes de la República Argentina. ¿Cómo se llama este muchacho que se me ha ido el nombre? El gordito golpista. Ah, claro, bueno, en fin, está aprendiendo. Pero yo creo que va a llegar a ser como nosotros si el hombre se esfuerza porque tiene talento. Bueno, también nosotros tenemos por detrás una cantidad de sponsors de la misma importancia que él tiene. Pero por supuesto. Debemos decirlo. Yo voy a hablar entonces de lo que ha pasado anoche, porque lamentablemente ocurren 2 o 3 temas en la Argentina que la gente quiere que hablemos de eso. Lo que ha pasado en las elecciones, y también queremos hablar del Código Civil, que ya está vigente, porque es un tema que no podemos dejar. Y para eso lo hemos invitado a un hombre que es un abogado prestigioso y profesor universitario, que es el doctor Jorge Horacio Gentil. Bueno. Los invitamos a acompañarnos. El 2014 se nos va dejándonos una serie de sensaciones. En el ámbito de la política, una de las sensaciones más fuertes es que la justicia ha tenido una reacción. La justicia argentina parece que ha perdido el miedo al poder ejecutivo, que es el poder por antonomasia, por cierto, que ya esa cierta nerdura, ese cierto temor a llevar adelante las causas que involucran a personas que están vinculadas al poder, parecería que se va diluyendo, si era quizás por la cercanía de la terminación de un ciclo, y vemos que muchas causas que estaban paralizadas empiezan a tomar ritmo y empiezan a comprometer a funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y a preocupar sin duda alguna al gobierno e incluso a la mismísima Presidenta de la Nación. No hace falta que yo les cuente estas causas porque las conocen todos ustedes y aparecen todos los días en los diarios, pero
Y además las hemos tratado, casi todas ellas las hemos desarrollado aquí, hemos opinado sobre ellas, las hemos recordado, hemos dado alguna información que nos parecía interesante, pero yo quiero ocuparme de una de ellas, que no es precisamente la que en estos días ha tenido más repercusión porque no ha habido así acontecimientos que la pongan de nuevo en el tapete, pero que a mi juicio tiene una doble gravedad. La gravedad de la corrupción en sí misma, que no solo hace daño al país por el perjuicio económico que le produce, sino que hace daño desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones y de la ética y la moral colectiva, porque cuando la corrupción viene de arriba, decanta y desgraciadamente se generaliza, se convierte en corrupción institucional y terminamos siendo un pueblo corrupto, ya no un pueblo con un gobierno corrupto, sino un pueblo que se maneja en términos de corrupción en la mayor parte de sus actividades. Pero en este caso, además de ese daño de la corrupción, hay otros daños y les voy a señalar de qué estoy hablando. Ustedes, si hacen un poco de memoria, recordarán que en el año 2008, concretamente el 13 de agosto del 2008, el país fue sacudido por la aparición de 3 cadáveres en una localidad de la provincia de Buenos Aires que se llama General Rodríguez. 3 hombres jóvenes aparecieron muertos, acribillados a balazos. El triple crimen de General Rodríguez fue la forma en que lo titulaban los medios en ese momento. Hace de esto 11 años. Han pasado ya 11 años. Los 3 muertos eran Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina. Los 2 primeros, por lo menos, estaban vinculados al negocio farmacéutico y no se sabía, obviamente, cuál era la razón por la que habían sido asesinados. Pero en cuanto empezó la investigación, empezaron a aparecer también vínculos con lo que en ese momento se llamaba la mafia de los medicamentos, a la cual me voy a referir enseguida también. Los primeros indicios estuvieron dados por el hecho de que la mujer de Forza, que se llama Solange Bellone, aparecieron una serie de elementos que la vinculaban con la mafia de los medicamentos. Y luego, cuando el juicio avanzó, se descubrieron los autores materiales de los crímenes y fueron condenados. Uno de ellos, que se llama Martín Lanata, se empezó a advertir que tenía vinculaciones muy estrechas, a punto de ser la mano derecha de Aníbal Fernández, el incombustible Aníbal Fernández, que ha vuelto de nuevo hace pocos días a ocupar un cargo importante en el Poder Ejecutivo, dejando una banca del Senado. Aparecieron también elementos que vinculaban a este episodio ya no solo con la mafia de los medicamentos, sino también con el narcotráfico, porque para el fiscal de la causa, el autor intelectual del crimen se llama Ibar Pérez Corradi, sería el hombre que ideó el crimen, está prófugo, y prófugo no solo de Argentina, sino de los Estados Unidos, donde también tiene una causa por narcotráfico, y está vinculado al director de la AFIP, Ricardo Echegaray. O sea que los vínculos con el poder ya empiezan a aparecer a través de la mafia de los medicamentos y del narcotráfico. Y además aparece también en la causa Jesús Martínez Espinosa, que es un jefe narco mexicano instalado en la Argentina que está condenado por narcotráfico, jefe de un cartel mexicano. También se involucró a un tal Ricky Martínez, padre de un actor, creo que de cine o de televisión, que se llama Mariano Martínez, y un tal Luis Tarcia, que ya está muerto, que había hecho un aporte muy importante a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2007. Ahora, ¿qué era la mafia de los medicamentos? La mafia de los medicamentos era una agrupación delictiva de empresarios farmacéuticos, obras sociales, funcionarios públicos, a través de lo cual se importaba efedrina. La efedrina es un medicamento que se utiliza como descongestivo, se usa en gotas nasales, se usa en gotas oftálmicas, pero además se utiliza como un precursor para la fabricación de drogas, de narcóticos, de estupefacientes sintéticos. Es decir, para el narcotráfico es un insumo importantísimo y lógicamente su comercialización está por todos los estados serios, muy controlada para evitar que caiga en manos de quien no debe caer. Pues cuando esta mafia de los medicamentos empieza a descubrirse, aparece un tal Héctor Capaccioli, un hombre que estaba en un alto cargo del gobierno nacional como superintendente de salud, un tal Hernán Díez, director de la Lotería Nacional,
y un tal Sebastián Gramajo, legislador porteño del Frente para la Victoria y luego director de la ANSES. Y además Néstor Lorenzo, conocido como el Yabrán de los medicamentos, que está preso y procesado por falsificación de medicamentos y adulteración de troqueles. Les explico qué hacía esta gente. Es realmente de una crueldad infinita porque estaban perjudicando precisamente a quienes más vulnerables son. Los enfermos oncológicos, los enfermos de hemofilia, y los enfermos de diabetes, les falsificaban los remedios y le daban medicamentos que no tenían ninguna acción o estaban muy debilitados porque los diluían. Y además falsificaban recetarios y troqueles para apropiarse de efedrina que compraban, de medicamentos que compraban y que pasaban, por supuesto, a venderse en un mercado clandestino a un precio mayor. Esto cayó en manos del juez Ollarvide, de quien mejor ni nos acordemos, pero lamentablemente lo tenemos que recordar. Sobreseyó a 3 de ellos, pero la sala segunda de la Cámara Penal, la Cámara de Crimen, lo separó de la causa y lo acusó por mal desempeño a causa de haber sobreseído a esta gente. Y el tema de la efedrina era también una ruta delictiva que estaba vinculada con esta otra de la mafia de los medicamentos. ¿Cómo se hacía esto? La ruta de la efedrina estaba manejada nada menos que por el individuo que tenía a su cargo la Cedronar. ¿Qué es la Cedronar? Es una repartición del Poder Ejecutivo Nacional, de la Presidencia de la Nación, dedicada a el tratamiento y la prevención del consumo de estupefacientes. Es decir, el que tenía que cuidar el consumo de drogas estaba comercializando drogas. Una cosa increíble. Se llama José Ramón Granero. Era director del Cedronar, de ahí pasó a Enarsa, un hombre muy vinculado a los Kirchner, y obviamente al ser procesado tuvo que renunciar. Se lo acusa de haber comercializado clandestinamente más de 40 toneladas de efedrina entre los años 2004 y 2008. Están también un tal Gabriel Abud y un Julio de Orué, exfuncionario también nacional. Y Augusto Abraham, por el lado de la industria farmacéutica, cuya expareja, Sandra Oyarzábal, era asesora de Granero en el Cedronar. Ahí están también 4 integrantes de una familia muy cercanos a los Kirchner desde los tiempos de Santa Cruz, los Zacarías. Están Miguel Zacarías, secretario de Granero, Máximo Zacarías, jefe del PAMI de Rosario, Rubén Zacarías, subsecretario de Protocolo y Ceremonial de la Presidencia de la Nación hasta el año 2013, y Luis Zacarías, que trabaja en la Secretaría Privada muy cerca de la Presidenta de la Nación, que están con ellos, como dije, desde la época de Santa Cruz. En una palabra, realmente las vinculaciones del poder político con la mafia de los medicamentos, con la efedrina y con el narcotráfico es alarmante. Ustedes recordarán que esto viene de antes. ¿Se acuerdan ustedes de Southern Winds? Aquella empresa aerocomercial que tuvo a Córdoba como centro. Córdoba se había convertido en un nudo aerocomercial importante. En septiembre del 2004, en un vuelo de Buenos Aires a Madrid, había una caja destinada a la Embajada Argentina en España. Como demoraron en retirarla, la aduana de Madrid la abrió y se encontró ¿con qué? Se encontró con que había 60 kilos de cocaína destinados a la Embajada Argentina en España. Fueron sospechados de participar de aquello funcionarios como Julio De Vido, Jaime, Ricardo Echegaray y Bettini, el entonces embajador argentino en España. En una palabra, Argentina, que en la época de los 90, en la época de Menem, empezó a hacer una ruta de paso de la droga, hoy se ha convertido en el país de más alto consumo per cápita en Latinoamérica, productora de droga y por lo tanto un lugar amigable para el narcotráfico. Directo desde Córdoba, invierta en Miami con confianza. Cecilia Nores Martínez, venta y postventa de inmuebles. Teléfono 569-1401.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Negocios Inmobiliarios. Teléfono 351-513-8767, 351-519-4544. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Como les dijimos en la apertura, nuestro invitado de hoy es el doctor Jorge Horacio Gentile, aquí presente. El doctor Gentile es catedrático de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Católica de Córdoba, ha sido diputado nacional, constituyente y es académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. ¿Así, Jorge? Así es. Bueno, bienvenido al programa. Un gran gusto estar acá. Bienvenido al programa, doctor Gentile. La primera pregunta la voy a hacer yo. A mí me gusta que vos expliques qué es un código primero, qué diferencia hay entre una ley común y un código. Y segundo, ¿qué es conveniente para que se haga un código? ¿Qué porcentaje de adhesión de los congresistas, de los congresales, debes tener en una cosa normal para que se haga un código? Bueno, después que se dictó la Constitución en 1853, se aprobaron dos códigos. Uno que lo hizo también Vélez Arfiel, junto con un uruguayo, Eduardo Acevedo, que fue el Código de Comercio, que se hizo para la provincia de Buenos Aires, que estaba separada de la Confederación, y luego se aprobó para la Confederación. Más tarde el presidente Mitre, después de la Guerra del Paraguay, le encomienda de nuevo a este cordobés, Dalmacio Vélez Arfiel, que vivía en Buenos Aires, para que hiciera nada menos que el Código Civil. El Código Civil es la norma más importante que hay después de la Constitución, porque abarca prácticamente toda la vida de las personas, ¿no es cierto? La persona, la capacidad de las personas, la adultez, la minoridad, las personas jurídicas, o sea, las sociedades, las asociaciones, etcétera, las obligaciones, los contratos, los derechos reales, todo lo que tiene que ver con la propiedad, etcétera, familia y sucesiones, ¿no es cierto? O sea, prácticamente toda la vida de las personas. ¿Y es conveniente que eso esté en un solo código y no que hubiese sido varias leyes? Eso fue un gran acierto. Un gran acierto. Que se hizo, digamos, en ese momento, porque no nos olvidemos que nosotros no estábamos rigidos todavía por la legislación de Indias. O sea, estábamos todavía con la legislación española y la que se había dictado, digamos, para la época en que España había ocupado acá, pero, digamos, no había prácticamente legislación nueva. Entonces, había que sistematizar, ¿no es cierto? Y Vélez Arfiel, un hombre muy inteligente, tomó de un trabajo que se había hecho en Brasil, el esbozo de Freitas, que era una adaptación del Código de Napoleón, que es un código que se dictó y que lo hizo célebre a Napoleón. Ya vamos a ver la importancia que tiene ahora, y que sistematizó en 4.051 artículos toda esta legislación civil, ¿no es cierto? Bueno, ese código tuvo algunas modificaciones en el tiempo, adaptándolas al tiempo, y en los últimos tiempos se bregaba porque se hiciera una unificación de ambos códigos. Los 500 artículos del Código de Comercio, que habían sido modificados muchas veces por las nuevas sociedades, en fin, todos los cambios que ha habido en el orden comercial,
¿no es cierto?, hacía ya no necesario que hayan dos códigos para esta materia. Hubo varios intentos, incluso alguno que se aprobó por el Congreso, fue vetado por el Poder Ejecutivo, y cuando viene en el año 2011, la Presidenta de la Nación resuelve nombrar una comisión para que haga la reforma, la actualización y la codificación y la unificación de los códigos civil y comercio. Se le encomienda a 3 personas, 2 miembros de la Corte Suprema, el presidente y la vicepresidenta, Ricardo Lorenzetti y Elena Hayton, y una jurista muy importante de Mendoza, la doctora Aida Kemeimacher de Carlucci. ¿En qué año fue esto? Eso fue el año 2011, febrero de 2011. Redactan en un año, ¿no es cierto?, un anteproyecto, una cosa extraña, pues 2 miembros de la Corte. Durante ese año se dictaron 9.886 sentencias y ellos no renunciaron y pidieron licencia. A consecuencia, digamos, esto se ha hecho muy apresuradamente y se lo entregaron al presidente en febrero del año siguiente, 2012. La presidenta lo tomó inmediatamente, anunció que ese año se iba a aprobar ese código, lo sometió a una serie de modificaciones que se hicieron y lo mandó al Congreso, con el mandato de que tenían que crear una comisión bicameral que 90 días tenía que pedirse. Bueno, así fue, se hizo, el Congreso estableció la comisión bicameral, ¿no es cierto? Pero hizo una consulta a 14 ciudades del interior, ¿no es cierto?, acerca de lo que opinaba la gente. Y la gente puso muchas objeciones. Yo fui uno de los que acá en Córdoba hablamos sobre el asunto, pero todas esas objeciones después quedaron en saco roto porque en definitiva no fueron tomadas en cuenta, ya que el proyecto tenía muchos defectos, muchas omisiones, ¿no es cierto?, y muchas cosas criticables, digamos, incluso cómo había sido llevado al Congreso. ¿A la Ciudad de Buenos Aires no se le consultó? También. Ah. También no, en todo el país más o menos hubo 1.500 presentaciones que se hicieron a esa comisión que anduvo por todo el país. La idea de la presidenta, él la dijo, yo quiero recordar las palabras de Napoleón. A mí no me recordarán tanto por las batallas que he ganado después de Waterloo, ¿no es cierto?, sino por el código que he sancionado. Y la presidenta parece ser que quería hacer aprobar el código con el mismo propósito. Ese propósito que después en la Cámara, cuando fue el Congreso, lo volvió a repetir el senador Aníbal Fernández y la diputada Diana Conti. En la Cámara volvieron a repetir que ese era el principal propósito que tenía esto y que lo querían sacar muy rápido. Pero no se pudo hacer porque el Poder Ejecutivo tuvo serias diferencias con la Corte Suprema, especialmente cuando fueron las leyes de la democratización de la justicia, que la Corte se lo declaró inconstitucional. Y eso postergó la sanción hasta que la Corte dictó el fallo por la ley de medios contra Clarín y a favor del gobierno. Inmediatamente después, a fines de noviembre, cuando terminaron las sesiones ordinarias del año 2013, ¿no es cierto?, en una noche se aprobó en el Senado de la Nación con el voto solitario de la mayoría, porque la minoría impugnó la forma procesal como se llevó a cabo, ¿no es cierto? El Código establece claramente, y la Constitución, de que las leyes tienen que sancionarse en general y en particular, y que tenían que aprobarla con dictamen de las comisiones permanentes, y no con esta comisión con que había tenido un dictamen, con 5 dictámenes en minoría. Ahora, el código, un código como este no necesitaría más de una mayoría simple. Pues no, oiga, necesitaría que se cumplan con los reglamentos que no se cumplieron, ni con lo que establece la Corte Suprema. En consecuencia, yo creo, y adelanto, digamos, ya voy a decir lo que pasó en el diputado, de que esta sanción es inconstitucional, la ley que lo sanciona es inconstitucional, ¿cierto? ¿Hay una inconstitucionalidad de formas? De forma, claro, porque estoy explicando, ¿no es cierto? No se aprobó, o sea, se aprobó en una sola votación. No se aprobó un dictamen de la Comisión Permanente. En el Senado hay una Comisión de Legislación Civil. No pasó por ahí, ¿no es cierto? Y fue a diputado, y la comisión fue a diputado, y en el año 2014, ¿no es cierto?, se aprobó el 1 de octubre, ¿no es cierto?, había pasado prácticamente todo el año. Había caducado la comisión, porque había habido elecciones de renovación legislativa, y cuando caduca la comisión, caduca el dictamen.
Vamos a Perfecto. tener que pasar un corte y seguimos enseguida. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Negocios Inmobiliarios, teléfono 351-513-8767, 351-519-4544. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Directo desde Córdoba, invierte en Miami con confianza. Cecilia Nores Martínez, venta y postventa de inmuebles. Teléfono 569-1401. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Con lo que acabas de decir me surge un interrogante. ¿Es posible que esto pueda convertirse en una declaración de inconstitucionalidad por parte de un organismo judicial que lo deje sin efecto? Bueno, yo creo que aquellos que no se sientan protegidos por este nuevo código en un juicio, ¿no es cierto?, o que no les convenga la aplicación de este código, van a plantear la inconstitucionalidad, porque hay motivos más que suficientes, ¿no es cierto?, por el desprolijo y por, método que se usó para su sanción. En consecuencia, ya la Corte tiene jurisprudencia en otros casos de resoluciones del Congreso que han sido declaradas inconstitucionales. Y esto a su vez abre dos preguntas más. En primer lugar, ¿la declaración de inconstitucionalidad implicaría la derogación lisa y llana del Código o simplemente para el caso en particular? Sí, bueno, pero la Corte tiene un criterio en muchos temas en que prácticamente sus fallos, ¿no es cierto?, han sido de aplicación universal después, ¿no es cierto? Erga omnes. Claro, porque en definitiva después, en los demás casos, digamos, se va a seguir el mismo criterio. Y entonces los tribunales van a seguir con esta obligación moral de seguir con el criterio de la Corte. Porque si el vicio está en el mecanismo de sanción, obviamente invalida el código en su conjunto. Sí. Y la otra pregunta, ¿qué ocurriría con las sentencias que haya habido a la luz del nuevo código? Bueno, oiga, por eso, incluso le voy a decir más. Hay una discusión muy seria en este momento, y ya se han planteado algunos casos, acerca de desde cuándo se aplica el código en los juicios que están en trámite. ¿Se da cuenta? Claro. Y hay posiciones distintas. La doctora Carmen Maher, casualmente uno de la comisión, ¿no es cierto?, con el doctor Rivera, que tiene 6 tomos que ha publicado respecto a este tema, tiene un debate de la ley más benigna. Bueno, hay unos dicen que hay que explicarlo inmediatamente, otros dicen que hay que esperarla en primera instancia y no en segunda, otros dicen en segunda también, ¿no es cierto? Y acá en Córdoba se plantea un caso de un divorcio, ¿no es cierto?, que ya tenía sentencia de segunda instancia, ¿no es cierto?, y han pedido después de la segunda instancia que se aplique el código. Bueno, Jorge, para avanzar en otros temas, y sin perjuicio de decir que a mí me resulta muy sospechoso que este código sacó la responsabilidad de los funcionarios públicos. Cada ley que ha promovido esta señora hay una ventaja personal para ella o para su grupo. Y otra cosa más, que un código debe tener la anuencia de la gran mayoría de la población. Pero bueno, vamos ya a la parte que interesa a la gente. Bueno, y eso que dice usted es muy importante porque uno podría dudar, dice, claro, voy a la Corte hay 2 miembros que han sido de la comisión, va a ser difícil que haya fallo. Pero en este caso particular que usted señala, la comisión originaria, ¿no es cierto?, mantuvo el criterio de Vélez Arfiel de que los funcionarios públicos tenían la misma responsabilidad que el resto de los ciudadanos, ¿se da cuenta? Exacto. Eso lo cambiaron cuando fue el Poder Ejecutivo. Y eso, pienso yo que estos miembros de la Corte no están de acuerdo con ese particular, porque eso crea, usted calcule que usted choque con el auto
¿no es cierto? O se lo choca, digamos, un auto de la municipalidad, ¿no es cierto? Y se lo choca un particular, el particular usted le puede pedir lucro cesante, al otro no le puede pedir lucro cesante. Claro. Se da cuenta, es una cosa que no tiene, que atenta contra un principio básico de igualdad ante la ley. Pero analicemos algún artículo, y te hemos llamado a vos por abogado, por todos tus antecedentes, pero hay un antecedente que Prudencio no ha dicho. Vos has sido presidente del Instituto Jacques Maritain también. Sí, es cierto. Entonces va esta pregunta al hombre, a Jorge Gentile hombre. En el tema del divorcio, que es uno de los temas que más interesan a la gente, ¿qué opinas vos del divorcio express? Bueno, yo creo que el objetivo no ha sido el de fortalecer la familia. Como consecuencia de eso, ¿no es cierto?, es lo que se ha querido hacer es lo siguiente. Cuando se dictó la ley del matrimonio de personas del mismo sexo, ¿no es cierto?, se trató de equipararlo al matrimonio tradicional, cosa que debió haberse separado porque era una cosa distinta, como es distinto el concubinato que ahora se llama unión convivencial, ¿no es cierto? Y porque evidentemente, digamos, no hay posibilidad de concepción, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se ha querido hacer ahora? Ahora se ha querido, digamos, tratar de unificar el matrimonio tradicional con el otro. Como consecuencia de eso, sacó el adulterio, porque lógicamente, si no, ¿cómo va a haber concepción en el matrimonio de las personas del mismo sexo si no hay adulterio? ¿Se da cuenta? Se ha sacado el tema de la convivencia, no hay necesidad de convivencia, y el de la fidelidad, que es muy grave porque dice, hay solo fidelidad moral. Pero la fidelidad no es solamente el adulterio. Cuando nos casamos nos dicen en la salud y en la enfermedad. O sea que si usted se casa con una persona, ¿no es cierto?, con una señora que se le enferma o se accidenta durante la luna de miel, ¿no es cierto?, dice, bueno, yo me caso con una persona sana, la dejo. Yo no tengo ningún deber, ¿no es cierto?, de fidelidad, ¿no es cierto?, con la señora en esas condiciones. Y no hay posibilidad de hacer daño y perjuicio ni nada. De acuerdo a cómo se ha establecido. En consecuencia, yo creo que esto no ha tenido el objetivo que debería tener, que si hablamos del tema de la familia, se debió buscar una forma de hacerla más sólida la familia y resaltar sus valores, ¿no es cierto? Fíjense, por ejemplo, en el caso de Brasil o Chile, por ejemplo, el matrimonio se celebra en el rito de cualquiera de los cultos que tengan los cónyuges, ¿no es cierto? El matrimonio religioso. O sea, se celebra, ese es el matrimonio. Y usted tiene 30 días para registrarlo. Es un registro civil, como bueno, entonces eso exalta los valores, ¿no es cierto? Que no tiene que no tiene se casará ¿no es cierto? Por supuesto. Yo lo que quiero explicar que de esa manera el matrimonio tiene algún sentido, ¿no es cierto?, de fondo, que no lo tiene ahora, en la que, digamos, pretenden, ¿no es cierto?, que el matrimonio que se casó un día, al día siguiente se divorcia, ¿no es cierto? Pero lamentablemente esto va a traer más pleitos que antes, porque el pleito que no se va a hacer del matrimonio por la cuestión de causalidad, porque no hay más causalidad de divorcio, qué sé yo, se va a transferir cuando se haga el problema de los hijos, cuando se haga el problema del patrimonio, cuando se haga el problema de la vivienda, ¿no es cierto? Porque todo ese problema no se termina, digamos, con el divorcio. Correcto. Se da cuenta, el divorcio va a ser como una declaratoria, ¿no es cierto?, en la que no va a haber edicto, ¿no es cierto? Nada más usted está declarado. Pero después sigue el otro pleito. Correcto. Incluso le han agregado una cosa, que es una especie de indemnización, digamos, una compensación económica se llama, que significa, por ejemplo, qué sé yo, si una señora dejó su trabajo y todo porque tenía que tener los hijos y qué sé yo, bueno, se la va a indemnizar por eso. ¿Cierto? Pero todo eso va a ser motivo de un pleito. Litigios. Y donde las causales que no había antes se van a transmitir en esos pequeños incidentes. Última pregunta, profesor. Creo que ya hemos terminado. Bueno, no, una última pregunta. ¿Qué opinas de los bienes gananciales que ya no van a existir más? Bueno, no, sí van a existir, ¿no es cierto? Pero digamos, uno puede... es voluntario. Sí, uno puede por un convenio, ¿no es cierto?, separar los bienes. O sea, digamos, eso existe en otras legislaciones, ¿no es cierto?, y se da de esa manera. Pero en este caso es optativo. Es optativo. ¿Eso te parece conveniente o no te gusta? No está mal eso no está mal que haya la posibilidad de optar, ¿no es cierto?, porque hay muchas situaciones particulares, ¿no es cierto?, pero como una excepción, ¿no es cierto?, al principio y la regla general. Acá también con el tema que hemos hablado, ¿no es cierto?, se ha aumentado la legítima, ¿no es cierto?, y ahora puede ser del 30%.
Bueno, doctor Jorge Gentile, muchísimas gracias por tu generosa No, visita. gracias a ustedes por y se nos ha haberme acabado, invitado. como siempre, el tiempo. Bueno, hasta luego. Directo desde Córdoba, invierta en Miami con confianza. Cecilia Nores Martínez, venta y postventa de inmuebles. Teléfono 569-1401. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Negocios Inmobiliarios. Teléfono 351-513-8767, 351-519-4544. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Ayer festejaron todos, y cuando todos festejan es porque todos han ganado algo, pero nadie ganó todo. Scioli salió primero, Macri salió menos del 10%, Massa salió en mejor posición de lo que se creía, De la Sota aparece en la escena nacional, María Eugenia Vidal gana, pero La Morsa y Domínguez le ganan a María Eugenia, de manera tal entonces que acá va a ser necesario componendas o pactos para el futuro, porque si no, la situación, ninguno va a tener una seguridad de ganar en las elecciones verdaderas, porque esto es nada más que una elección partidaria. ¿Qué significan los pactos? El pacto significa un acuerdo de partes donde uno entrega algo para que el otro le entregue algo a él. De manera tal que es muy importante que Macri y Massa entiendan eso. Massa tuvo la generosidad anoche de decirlo y de dar una oportunidad al macrismo. Cuando hablo de Macri, hablo del acuerdo que tiene Macri también con Lilita y con Sanz, que se llama Cambiemos. Han habido varios pactos en la historia de la humanidad que han dejado una impronta en las instituciones o en los países. Hablemos del Pacto de la Revolución Gloriosa, en el año 1688, por ejemplo. En ese pacto, la burguesía y los nobles pactan con el rey, que sigue existiendo la corona, pero ya la corona no es absolutista. Entonces, el Congreso es el que empieza a gobernar. Ese pacto se mantiene hasta el día de hoy. Hay un pacto de las 13 colonias norteamericanas, que eran colonias independientes, y dicen queremos ser una sola nación, y fundan la nación republicana, que después ha servido como ejemplo para todas las otras repúblicas. El pacto nuestro, voy a hablar de un pacto nuestro, el pacto de San Nicolás. Urquiza, cuando le gana a Rosas, llama al pacto de San Nicolás y consigue en 40 días lo que los gobiernos anteriores no habían conseguido en 40 años. ¿Por qué? Porque propone un pacto beneficioso para todos. Y ese tiene que ser uno de los kits del pacto. Y hablemos de un pacto actual, el pacto de la Moncloa. Se reúnen en España para hacer el trasvasamiento de una de las mayores tiranías que tuvo España, o quizás la mayor, no una de las mayores, en paz y en tranquilidad, porque todas las partes pactan mirar hacia el futuro y no hacia el pasado. Ahora, el pacto también puede ser un pacto fundacional o no. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un pacto fundacional? Es un pacto que hace que las componendas del pacto consigan una actuación tal que
sobrepasan un umbral y pasan a otro escenario. Y entonces están fundando un nuevo escenario. Las alternativas que tiene Macri son dos. Una es decir, voy solo a las elecciones, a las primeras elecciones. Voy a seguir con la pureza que he tenido hasta el día de hoy. Y entonces se va a poner un riesgo muy grande porque Cristina Fernández de Kirchner va a duplicar la apuesta como ha hecho siempre, tiene el aparato estatal y tiene el clientelismo. La gente de la República Argentina, los ciudadanos, están inmersos en el clientelismo. Ese riesgo que va a asumir Macri si no hace un pacto es muy grande. Pero además si gana, si llegara a ganar, va a ganar contando los garbanzos. Entonces la pregunta es, ¿va a poder gobernar en esa situación? Se le presenta la posibilidad de un pacto fundacional. Yo he tenido esta mañana conversaciones con varias personas y muchos de ellos ya están esbozando esta alternativa. Massa lo ha dicho. Massa resignaría la candidatura a presidente. No se presenta a las elecciones. Y dice, voy a hablar con mi gente y le voy a pedir a mi gente que no es traicionarla, sino decir, tenemos que apoyar a la persona que puede ganar porque va a ir a tiene las posibilidades en una alternativa que ya no es populismo versus liberalismo, sino que es mafia versus república. De manera tal que los que sostienen la república están todos de un lado. Y entonces, con el apoyo de Massa, Macri podría ganar en primera vuelta, porque son 30 más 20. Y queda Macri, porque acá algo hay que dar, es dar para recibir. Macri podría dar María Eugenia Vidal, que ha hecho una elección extraordinaria. 30% es una persona joven que prácticamente no era conocida en la provincia de Buenos Aires. Extraordinaria. Está capacitada para gobernar. Tiene todo lo que hay que tener. Todo. Inclusive experiencia. Pero no va a ganar porque la Morsa y Domínguez tienen más que ella juntas. Entonces la posibilidad que tiene Macri en este análisis, que solo sirve como una primera aproximación, es decir, bueno, yo doy la provincia de Buenos Aires, la doy a María Eugenia Vidal, que ya se acomodará en otro cargo de mucha importancia. Y vamos a apoyar al gobernador, al candidato a gobernador peronista que tiene Massa, que es Felipe Solá, que ya ha sido gobernador y que tiene la ventaja de integrar al peronismo el pacto. Porque otra de las características de un pacto fundacional es que tiene que tener un porcentaje del universo muy grande, porque si no, no es pacto fundacional, es una componenda. Mi papá diría, si viviera, yo no pacto con los peronistas. Yo quiero decirles, queridos amigos, que todos los pactos que se han hecho en la Argentina sin el peronismo no han servido. Pensemos en Frondizi. Frondizi, Aramburu llama elecciones libres, pero sin el peronismo. ¿Qué hace Frondizi? Pacta por afuera, pero no dura. Y Lía se presenta en elecciones libres sin el peronismo. ¿Qué le pasa a Lía? Lo sacan. No hay posibilidad de un pacto sin el peronismo. Pero entonces, ¿cómo pactamos con el peronismo? El peronismo son dos cosas, son muchas cosas. Para este análisis voy a poner dos nomás. El peronismo es justicia social, es decir, llevarle a las clases obreras los progresos sociales que tuvieron después de Perón, que fue idea de Perón, no lo voy a discutir, idea o no de Perón, no lo voy a discutir. Y además el peronismo es populismo, el peronismo es corrupción. Ese segundo peronismo lo saco. Corrupción, estoy hablando del kirchnerismo, ¿cierto? Ese segundo peronismo lo saco. Me quedo con el primer peronismo. Y entonces hago un pacto con una persona que es honesta, que no es populista, y con una persona que ya ha gobernado y ha demostrado capacidad de gobernar, y entonces, haciendo ese pacto fundacional, Macri-Massa, llevando el apoyo del PRO a Felipe Solá, y siendo Felipe Solá ya tiene posibilidades de ganarle a la Morsa, seguramente le ganaría, entonces Macri sería presidente en la primera vuelta. Y si Macri es presidente en la primera vuelta, llega con una aceptación tal
que le va a permitir ese shock de confianza que comentamos en la editorial de la semana pasada. Hoy día no se va a poder gobernar, sino desde el primer momento se genera una aceptación entusiasta de la gente para que vengan enseguida los inversores, y al venir los inversores se creen los puestos de trabajo que hace que la clase baja se convierta en clase media y que es la única posibilidad que tenemos para darle bienestar a la gente, los escaños más necesitados de nuestra sociedad. Macri y Massa. Macri con sus dos grandes aliados, que son Lilita y que es Sanz, y Massa con su gran aliado, que es José Manuel de la Sota, van a tener que sentarse a meditar sobre este tema porque tienen una posibilidad única: derrotar a la mafia kirchnerista en la primera vuelta, generando un gobierno que tenga gran aceptación de la gente y permita un shock de confianza que genere un círculo virtuoso, que nos lleve hacia el desarrollo. Ese es el trabajo que tenemos que tener en este mes y medio que nos queda. Y yo insto a la opinión pública que piense en este tema, porque la opinión pública tiene una gran influencia sobre los candidatos cuando se va expresando en los distintos medios que tiene para expresarse. Es palabra de honor. Bueno, hemos decidido, dada la importancia que tiene Prudencio, vos has repetido en tu primera alocución, has repetido en una grabación una explicación que has hecho de la efedrina que se hizo el año pasado, ¿cierto? Sí, sí, así lo anuncié. Eso, ¿por qué lo hemos hecho? Lo hemos hecho porque el tema de la efedrina, después de la denuncia de Jorge Lanata, ha cobrado una importancia enorme y es un tema de actualidad. Entonces yo quería hacerte el primer, y por eso hemos decidido charlar con Prudencio en vez de tener la columna de la ciudad, dada la gravedad de estos temas que están en este momento flotando en el aire. La gente quiere hablar y quiere oír de esto y no de otras cosas. El tema de la efedrina es una cosa gravísima. El gordito golpista acusa al jefe de gabinete de haber matado a 3 capos de mafias rivales y ser la cabeza de la mafia oficial, y el jefe de gabinete, candidato a gobernador, contesta que esto, antes de las elecciones, ¿cierto?, que esto es nada más ni nada menos que una gestión organizada por su rival, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Esa es la situación que tenemos en este momento. ¿Cuál es tu opinión, Prudencio? Sí, yo me he vuelto bastante pesimista al ver el resultado de las elecciones de ayer en la provincia de Buenos Aires, en donde Fernández era candidato. Me ha confirmado un temor que hace tiempo vengo abrigando a la sociedad argentina, o por lo menos a un importantísimo porcentaje de la sociedad argentina. No le importa que quien gobierna sea delincuente, corrupto, narcotraficante, asesino, no le interesa. Honesto y capaz. No le interesa directamente, porque en un país serio, en un país a donde a la población, a la mayor parte de la población, le preocupara la honradez, le preocupara la corrección, el comportamiento de los gobernantes, Aníbal Fernández no habría sacado un solo voto. Y Aníbal Fernández ha ganado la interna de su partido en la provincia de Buenos Aires y es hoy el candidato
o más votado de esa coalición y muy probablemente el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto nos deja entonces con la sensación de que en la provincia donde se dirimen todas las cuestiones, porque este absurdo país de 3 millones de kilómetros cuadrados concentra casi el 40% de su población en una provincia, algo monstruoso, que no existe en otro país del mundo de estas dimensiones, llega a la conclusión de que el electorado de ese lugar que concentra el 40% vota a delincuentes sin ningún problema. Es decir, yo ahora me pregunto si valía la pena que la ANAT hiciera eso, que yo hiciera en diciembre del año pasado esa denuncia. ¿Vale la pena realmente? ¿Hace reaccionar al electorado, al ciudadano común? ¿Hay un repudio social a esas conductas monstruosas? ¿Hay una preocupación, aunque más no sea? Creo que no. Ahora, la gente recibe esa información, porque hay gente que puede no recibirla. La gente la recibe y no la asimila. La gente no le importa esa información, o la gente vota por conveniencia, porque esta morsa le da un plan social, le va a dar una casa, o le da por lo menos 12 cuotas para comprar un lavarropa. A mí no me gusta hablar de la gente como un colectivo homogéneo. ¿Qué es la gente? Es una abstracción. La gente es diversa. Habrá gente que sí, que como vos, como yo y como muchos de los que nos están escuchando, se preocupan y están alarmados por esto y no están dispuestos a apoyar electoralmente a un delincuente ni a un narcotraficante. Sin embargo, hay un porcentaje alto. Yo diría que más que la gente, la mayoría de la provincia de Buenos Aires, o por lo menos de ese sector, ha demostrado con su voto que por algunas de esas causas que yo no me atrevo a analizar cuál es la que ha prevalecido más, no tiene inconvenientes en votar a alguien que está severa y seriamente acusado de narcotraficante, no de delincuente ladrón, de narcotraficante, lo peor que puede ser una persona. Y de criminal y de asesino. ¿A vos te preocupa más que la gente apoye a un mafioso o te preocupa más que la mafia esté enquistada? No, me preocupa más que la gente la apoye, porque sin el apoyo de la gente a la mafia se la puede erradicar y combatir. Con el apoyo de la gente, la mafia obviamente va a estar instalada y no la vamos a poder sacar y termina gobernando, como está ocurriendo. Yo quiero explicar la diferencia que hay entre banda de delincuentes y mafia. La banda de delincuentes es un grupo que se asocian para delinquir. La mafia es un grupo de delincuentes que ha cooptado el gobierno y que cuando se siente amenazado, mata. Por eso los 3 capos de la efedrina los mataron. Y por eso al juez Nisman, el día anterior a que se tenía que presentar al Congreso, apareció muerto. Si vos le preguntas a un chico de 12 años qué opinó de Nisman, te va a contestar: a Nisman lo mataron. De manera tal que eso es la mafia, es una organización enquistada en el poder que mata. Claro que, como vos bien dices, la única forma de sacarlo es con una convicción muy fuerte de la opinión pública. Sí, la conclusión de todo esto, además del dolor profundo que me causa ver que hay un porcentaje alto de argentinos que están dispuestos a seguir apoyando a un gobierno mafioso, la gran preocupación y la consecuencia que surge, para mi juicio, de esto, es que es mucho más grave la conducta, la gravedad de nuestra situación, vista desde otro punto de vista. La gravedad de nuestra situación no reside tanto en los malos gobernantes como en una sociedad que ha perdido la conciencia de sus valores morales. Esto es como el marido que le dice a la mujer: si vos me engañas la primera vez, la culpa es tuya, la segunda ya es mía porque lo he consentido. Acá pasa lo mismo. Los culpables de lo que nos pasa hemos pasado a ser nosotros. Por supuesto que los que le ejecutan estos actos aberrantes lo son, pero los culpables somos en el fondo nosotros, porque si nosotros nos comportáramos de otra manera, no elegiríamos a esta gente. Podríamos equivocarnos con alguien que nunca gobernó, pero con gente que lleva años robando y delinquiendo a ojos vistas en nuestras narices, por decirlo de una manera grotesca, y lo seguimos apoyando, a una mayoría lo sigue apoyando, a un número importantísimo lo sigue apoyando, el problema somos los argentinos. Tiene razón Valle, aquel expresidente uruguayo, los argentinos somos corruptos. No individualmente, seguramente vos no te corrompes, ni yo tampoco, ni la mayoría de los que nos está viendo son capaces de hacer un acto de corrupción. Pero el comportamiento colectivo de la sociedad argentina es un comportamiento de corruptos. Ahora, vos a los argentinos los englobás a todos en una sola bolsa. Yo llamo la opinión pública, porque yo hago una diferenciación. Yo digo, una cosa es el grueso de la ciudadanía, que tienen menos herramientas para entender lo que pasa,
y otra cosa son los factores de opinión o los factores de poder. No es lo mismo un empresario que se calla que un ciudadano que se calla. ¿Vos hacés esa diferenciación? Sí, los grados de responsabilidad son distintos, por supuesto. Hay personas que por el rol que juegan dentro de la sociedad tienen responsabilidades mayores que otros, obviamente. Pero de todas maneras, lo que me refiero es al comportamiento colectivo. El comportamiento colectivo es lo que yo, como te decía hace un rato, no podemos atribuirlos a todos. Cuando decimos los argentinos somos corruptos, no es que cada uno, todos y cada uno lo seamos, sino que el conjunto de los argentinos se desempeña y actúa con un alto grado de corrupción. Es como cuando decimos, qué sé yo, los ingleses son flemáticos. Hay ingleses que son sanguíneos, muchísimos seguramente, pero estamos diciendo que hay una cantidad suficiente, una masa crítica como para que el comportamiento colectivo pueda ser calificado de esa manera. Entonces, y ya se nos acaba el tiempo, me hace señas, si se da la paradoja que el soberano, porque en una democracia el que decide es la mayoría. Y en una república el soberano es el pueblo. Si acá la mayoría está confundida, y la mayoría, por acción o omisión, se convierte en cómplice de esto, y la confusión de la mayoría es muy grande porque la necesidad de la mayoría se compra con clientelismo, entonces la gestión de aquellos que pueden, que tienen las ideas claras y pueden dar estos mensajes, cobra una importancia muy grande, Prudencio. Así es. Y entonces, en estas próximas elecciones que vienen, el llegar a hacer una componenda en 5 o 6 puntos, que sería la república, la honestidad y muy poquito más. Me gusta lo que estás diciendo, no un acuerdo de hombres como usted. Y muy poquito más. Dejemos de lado los matices y juntémonos quienes pensamos así, Sí. en contra de la mafia, porque si no la mafia nos va a volver a ganar las elecciones. Un acuerdo de ideas y de proyectos, no de hombres. Pero vos No estás- quiero acuerdos de Macri con Massa, La Sota y quien sea. No, pero quiero un acuerdo programático. Sí, pero Basta de hombres providenciales, basta de poner la fe en individuos, porque vamos a tener un nuevo dictador con la suma del poder público. Por cierto. Y esto es una cadena que nunca se corta. Por cierto que sí, Prudencio, pero los acuerdos los terminan haciendo los No, dirigentes. no. No baja un ángel y le da el conocimiento a la población y sale la población encaminada. Pero no dos personas, porque entonces tenemos el resultado del Pacto de Olivos, Alfonsín y Menem y la República hundida con la maldita reforma del 94. Dos grupos que pactan un programa, que tiene que ser 5 o 6 cosas. Hemos llegado al final. Bueno, hemos llegado al final, lamentablemente. Aunque